está. Listo. Muy bien. Ya mi asistente me dijo, recording in progress. Si vieran qué resúmenes hace la inteligencia artificial cuando grabamos las prédicas, no, hombre, hace de veras, toma unas notas envidiables, ¿eh? Y además sin faltas de ortografía. No, no, no. Está sorprendente esto, ¿eh? Lo único que no me gusta mucho es que entonces ya saben lo que estamos predicando, ¿no? Pero lo entiende, de veras. El pastor David explicó la predestinación, la importancia de predicar el evangelio, pide que todos se comprometan a esto. No, no, hombre, yo dije, ¿de veras? O sea, qué apuntes, ¿no? Y hace aparte un resumen y te pone los siguientes pasos que todos deberíamos de, o sea, ya me sugiere los siguientes, para llevar un plan de acción y todo. No, no, no. Es algo que sorprende, pero que también a la vez preocupa, ¿no? Porque saben todo lo que hablamos, ¿no? Pero bueno, Ya desde que tú, por ejemplo, yo he notado que si dices refris, quiero ver ofertas. Aunque no lo busques en Face, no, hombre, te aparecen ahí las ofertas ya después. sí, ya está escuchando constantemente, la máquina, bueno, la inteligencia artificial, ¿no? Y te empiezan a salir, como bien Ujú. dice Juan Carlos, si decimos ahorita refrigerador, te empiezan a salir anuncios de refrigeradores. Sí, es verdad. Sí, gracias a Dios, pues estamos hablando de cosas del Señor, pues que nos salgan, buenas, pues buenos mensajes, ¿verdad? Que nos recomiende buenos. Ujú. Nada más que sí, pues la inteligencia artificial difícilmente creo que pueda discriminar entre una sana doctrina, que a lo mejor sí, ¿eh? Porque pues con tanta información conoce las doctrinas que existen, lo que se predica, ¿no? Y puede determinar aquí, porque yo lo vi, dije, no, pues sí, es prácticamente eh, tal cual como lo estamos hablando, ¿no? Ujú. Está obteniendo información y sabe, ¿no? De hecho, Eh, Meta, en el WhatsApp, ya ves que aparece el circulito ese azul. sí, 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 Igual le preguntas, yo le he preguntado quién es Dios, ¿no? Y así. Y sí. ya contesta, yo soy una inteligencia artificial y todo, pero según los datos históricos de la Biblia, ya te da un resumen, tiene una posición como neutra Sí, ante las escrituras, pero sí ujú. está a favor pues de promover, ¿no? Las enseñanzas de la Biblia. Entre comillas, ¿eh? Porque Ujú, sí, claro. al momento de decir que tiene una posición neutra, yo te diría que es una posición ecuménica, ¿no? O sea, en la cual no va a influenciar tus creencias, va a decir, pues la Biblia dice esto, se habla esto de Dios, sin embargo, tiene que ser, como dices bien, neutra, ¿no? Porque no sabe a quién le está hablando. Entonces, ya si tú le dices, bueno, a mí me interesa conocer, pero la doctrina reformada, ¿no? O sea, no, entonces no eres católico. Entonces ya te empiezo a hablar, ¿no? Pero como no lo Ujú. sabe, como bien dices, pues ella te va a dar un preámbulo nada más, ¿no? No, y Sin de acuerdo a lo embargo, que seas, o sea, está tan abundante su conocimiento que de acuerdo a lo que seas, efectivamente, como dices, ujú, pues te lo dan, ¿no? Si eres católico, si eres cristiano, etcétera, ¿no? sí, sí, entonces ya empieza a discriminar un poco más, sabe cómo, qué seleccionar. Sin embargo, debemos de tener cuidado, ¿no? Porque pues no todo lo que nos pueda enseñar es la verdad, ¿no? ¿Sí? No va a tener Se adapta a esa las guía del Espíritu. necesidades. Es No, pero correcto. si O le sea, dices que te dé el versículo tal de la versión de Reina Varela, ujú. te la da. Sí, sí, claro. O sea, ella va a hacer lo que tú le digas y el algoritmo va a ir determinando entonces que tu preferencia es Reina Valera, ¿no? ¿Sale? Ujú. Entonces, va aprendiendo conforme a lo que tú le vas Le vas dando de dando. información. Ujú. Sin embargo, no va a poder discriminar perfectamente sobre la doctrina, ¿no? Porque necesita la inspiración divina. A menos de que Dios, ¿no? Sabemos que Él tiene el poder y lo use. A mí me pasó en el dentista. Había una dentista que me estaba atendiendo
y yo le había compartido varias veces. Cada que iba le compartía, ¿no? Hasta que me abría la boca, pues ya, ahí ya me callaba, ¿no? Pero ponía su música, me decía, ¿te molesta? Le digo, no, no, no hay problema, ¿no? Ya. Y en una de esas empieza a tocar música, como ya le había compartido, pues dijo, no, pues esa música no le va a gustar, ¿no? Y yo con la boca abierta, ¿no? Y me dice, y como que se apenó, y dice, ay, ¿por qué está tocando eso? Y dice, Alexa ya toca algo bueno. Y de repente le empieza a predicar a Alexa. De veras, ¿eh? Dice, Qué maravilloso. cuando ella le dijo, toca algo bueno, le dice, la doctrina reformada dice, ¿no? Que Jesucristo vino a salvar a los a aquellos que fueron elegidos. O sea, empieza a hablar de acuerdo con el pastor tal de Carolina del Norte. Esta doctrina se basa, y así empezó, ¿eh? Y nomás me volteó a ver ella así, y yo pues dije, yo no fui, ¿no? O sea, si yo estoy con la boca abierta, yo no estoy predicándote, ¿no? No, Pero me cuando le imagina qué dijo, miedo, dime ¿no? algo bueno, Platicas de otra cosa y también empieza a hablar. también, exacto, o sea, es lo que te digo, eso no va a tener ese discernimiento de decir qué es lo bueno, ¿no? Si estuviéramos hablando de otra cosa, pues ella va a hablar de otra cosa, ¿no? Si hubiéramos dicho satanismo, va a hablar de satanismo, Sí, ¿no? Y de igual manera como efectivamente. habla de la Biblia. Es por eso, a eso me refiero, o sea, esto no tiene discernimiento, no es confiable, ¿sí? No podemos confiarnos en lo que la inteligencia artificial nos hable, ¿sale? Ya ahí estando No yo, bueno, pues tienen, hay una guía, ¿no? Hay una guía que le dijo, no, pues mira, si es correcto, ¿no? Lo que se habló, ¿no? Perdón, Sí, Guillermo. también no como tienen debe haber libre como normas albedrío. comunitarias, ¿no? Si son temas así como ofensivos y eso no los va a tocar. A lo mejor cargan, pues a lo mejor es preferible que carguen esos temas y que hablen de esos temas a que, pues, que otros generen, pues, violencia. Sí, sí, o sea, en lo que considera ella violencia, o sea, lo que le han enseñado, ¿no? Pero ¿quién le ha enseñado? Pues no es precisamente gente de Dios. Sabemos que el mundo está bajo el maligno, ¿no? Y de igual manera, la inteligencia artificial está bajo el maligno, ¿no? Que el Señor puede utilizar, por ejemplo, Facebook, puede utilizar Zoom para que se siga predicando su palabra. Por supuesto, Él está por encima de todo, ¿no? A pesar de los planes de Satanás, Dios se puede glorificar incluso en la inteligencia artificial, ¿no? Y va a suceder. O sea, Dios se va a glorificar No, incluso en las no. acciones de Satanás, ¿no? O sea, al final no hay nada que no le vaya a dar la gloria a Dios al final, pero mientras, en el Inter, lógicamente, pues no todo le da la gloria a Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque si ella le diera la gloria a Dios, Ahorita, no hablaría de un tema de satanismo, ¿no? Por ejemplo, pero ella no se va a detener, ella lo va a hablar, porque para ella no, el objetivo no es darle la gloria a Dios, ¿se dan cuenta? O sea, ella dice lo que me pidas, ¿no? De lo que me pidas yo sé, de lo que me quieras hablar, yo te tengo información. ¿Se dan cuenta? Incluso algunos han llegado a pensar que la bestia es la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, pues ahí es donde debemos de tener Pues el mucho power que cuidado. puede agarrar, ¿no? Sí, por Porque eso ya te ves digo. que el Tesla, los robots estos que ya presentó, que ya Ujú. son más autónomos y eso. Sí, claro. Sí, de hecho, ahorita yo les podría decir que lo que yo estoy diciendo, en un momento lo va a llegar a aprender, va a decir, oye, pues ¿cómo hablan que soy la bestia, no? Y la bestia no es buena. Entonces, aprende tanto que al rato pues vas a ver cómo ocultarlo, ¿no? ¿Sí? O sea, es algo increíble, la verdad. Por eso es que sí, va a llegar un momento en el que va a querer dominar a todos, ¿no? Porque Sí, porque cómo se va a procesa dar la cuenta de información, ¿no? Tan rápido, de que le cómo. preguntas algo y no acabas de escribir cuando ya tiene todo así bien, Ujú. este, sostenido, o sea, con referencias bibliográficas y demás. Sí, estructurado. No, pues es que la cantidad de información que va recibiendo la va procesando de una manera increíble, ¿no? Pero bueno, pues nosotros por eso, les voy a decir, el Señor por eso dejó este libro, ¿no? Nos dejó la Biblia para que no seamos errantes, para que no caigamos
en engaños y en doctrinas equivocadas que se empiezan a predicar, ¿no? Nosotros amarrados, ¿sí? Asidos de la palabra de Dios, como dice la palabra, asidos, o sea, agarrados. Es nuestro único mástil, ¿no? Lo único que, nuestra ancla, más bien, es esto, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se van a empezar a predicar. Si hoy en día se predican muchas doctrinas diferentes, erróneas, ahora imagínense lo que va a empezar a suceder con esta inteligencia artificial, ¿no? Van a llegar a las mentes mucho más ideas, ¿no? Y quien no esté realmente agarrado de la palabra va a divagar, ¿no? Y tiene el riesgo de perderse y después terminar apostatando de la fe, ¿no? Porque te presentan una teoría que suena muy lógica, muy clara y dices, pues sí, como por ejemplo, ¿no? Lo que ha pasado con esto que estamos nosotros viendo, que es la doctrina más antigua, la doctrina reformada, de donde viene realmente el cristianismo, ¿no? Que fueron muchos hombres sabios y teólogos que lucharon y dieron hasta su vida para que llegara la Biblia a nosotros, que llegara la sana doctrina, que incluso murieron, ¿no? Murieron y dieron su vida. Hoy en día, muchos no conocen esto. Ya las doctrinas modernas, las iglesias modernas, no predican esto, porque no lo conocen, ¿sí? No conocen cuál fue el origen realmente de nuestra doctrina, ¿no? Que fue la Reforma, cuando Martín Lutero fue el primero que Dios le reveló los errores que había. Antes todo lo que se conocía ya a nivel mundial y bueno, hasta donde había llegado el evangelio en ese momento, pues era lo que después el catolicismo empezó a difundir, ¿no? Sí. Y hasta que Dios decidió revelar, ¿no? Lo que hemos platicado. Y entonces, ¿sí? Empieza a ver ese discernimiento y a poner tal cual como debería de ser, porque en ese momento venían los griegos, estaba el neoplatonismo, las teorías de Aristóteles que como yo les digo, sonaban súper bien, eran personas, por supuesto, muy inteligentes, pero que no tenían la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, querían dividir a Cristo, por ejemplo, los neoplatonistas, ¿sí? Los que venían de la rama de Aristóteles decían, claro, sí, no, sí, estamos, Cristo era cuerpo y alma, pero separados, ¿no? Era el Espíritu de Dios, pero el cuerpo de un hombre, pero ellos creían que era divisible, ¿sí? Y ahí ya, de entrada, pues estamos de acuerdo que eso ya era herejía, era herético el enseñar eso, ¿no? Por eso es que hubo que hacer concilios, hacer discusiones. Apareció Pelagio, que traía una doctrina que sonaba bien y que era la que más le gustaba al hombre y que es la que hoy le gusta más al hombre. Es la que muchas doctrinas, incluso evangélicos, han tomado, ¿no? De que el hombre tiene que formar parte de. Pelagio decía, no, es que el hombre no es tan malo, ¿eh? Y yo creo que no hay hombres que no nacen malos, se van haciendo malos, pero el hombre nace bueno por naturaleza. Otra cosa que es herética, ¿no? Porque lo que dice la palabra de Dios es que todos pecamos, ¿no? Y que hubo una depravación total después de pecar. Y venimos precisamente siendo derivados de las nuevas almas ya pervertidas de Adán y Eva, ¿no? Pero esa palabra, por ejemplo, que nos suena como pervertido, yo no soy un pervertido, no quiere decir el pervertido que conocemos, ¿no? De que anda viendo o molestando muchachas o algo, no. Perversión quiere decir precisamente el cambiar, el trastornar las cosas, ¿no? Y se pervirtió el hombre al no estar ya con la conciencia de Dios, lo que habíamos visto, ¿recuerdan? Entonces, todo esto, imagínense si sucedió cuando apenas había poquita información y tuvieron que luchar para que no se difundieran ese tipo de doctrinas erróneas, ¿no? Y ¿qué sucedió? Imagínense qué sucede hoy, cuando salen los pastores carismáticos, Cash Luna y todos, el Dante Gebel, todos a hablar, y la gente los está viendo y les parece correcto, porque no están arraigados a una doctrina, no conocen realmente la doctrina.
yo les diría, Dante Gebel tiene una doctrina que ha de haber nacido de cuando él empezó, ¿sí? O sea, son sus ideas, Cash Luna, son sus ideas, ¿no? Pero donde nos tenemos que arraigar nosotros es precisamente en lo más, en el origen, en la raíz. Decía Goethe, y es un pensador de 1800, ¿no? Siglo XIX, y esto no es quizá bíblico, pero era cómo empezaban a estudiar el modernismo, cómo empezaba, decía, todo aquel que no tiene memoria, ¿no? O que no conoce su historia por lo menos de 3000 años atrás, está en riesgo de perderse en el hoy mismo, ¿no? Nada más. Es decir, si no conocemos realmente desde dónde viene nuestra doctrina, en qué se basa, tenemos el riesgo de perdernos en lo que escuchemos hoy, ¿sí? Y hoy les podría decir que pues hay muchas doctrinas que nacieron en el siglo XX, ¿no? Siglo XIX, algunas más antiguas, XXI. Lo que ahorita nosotros estamos viendo, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Y antes, porque realmente esto es una doctrina paulina, o sea, esto viene directo de Pablo, aunque los reformadores le dieron forma para enseñar y para hacer el redil de la doctrina, que no nos saliéramos, la realidad es que lo estamos viendo, todo esto viene de las cartas de Pablo, ¿no? Viene en Romanos, viene en Efesios, ¿sí? Hay lo que vamos a ver, lo que vimos de Santiago, o sea, esto no quiere decir ni que haya nacido solamente después de Agustín, después de Tomás de Aquino, que fueron de los primeros que empezaron ya a poner así, ¿no? No, esto viene desde Pablo. Ujú. Pero cuando no tenemos ese conocimiento y viene, por ejemplo, cuando se fue a Holanda toda la reforma, empezó a tomar ideas de Pelagio, ¿no? Y es lo que muchos hoy conocen, ¿no? Que no, que el hombre tiene que intervenir en la salvación. Dios no, ¿sí? No hay llamamiento eficaz. El hombre tiene que decidir, ¿sí? A favor de Dios. Y el hombre tiene que hacer buenas obras para ser salvado, ¿no? Entonces, eh, todas esas doctrinas que se vinieron infiltrando no tienen origen desde la Reforma, fueron ya siglos después de maestros que surgieron en universidades. Déjame ver, que por ahí se oye mucho ruido. Eh, entonces, eh, nosotros precisamente el- debemos de hacer ese esfuerzo precisamente por conocer nuestra historia y arraigarnos, ¿sí? Precisamente desde donde inició el cristianismo, ¿no? Que es precisamente cuando empieza Pablo a abrir las iglesias, ¿no? Y ver las enseñanzas de Pablo y de ahí amarrarnos, ¿no? Y de ahí amarrarnos. Entonces es lo que hoy precisamente estamos viendo. Entonces vamos a empezar a dar lectura. Romanos 5:1, por favor, hermano Raúl. Sí, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Aquí está. Ya hemos sido justificados. ¿Por qué dice? Por la fe, ¿no? Entonces ahí es donde ya tenemos paz. Un producto de la justificación, amados, es que empezamos a sentir ya paz y la tenemos para con Dios por medio de Jesucristo. Vuelvo a lo mismo, no de nosotros, ¿no? No es que nosotros, por haber tomado la decisión a favor de Dios, es que entonces ya tenemos paz, ¿no? Sino que en sí mismo, que Dios ya había preparado la justificación, el Señor Jesús la ganó, los méritos son de Él, y entonces nosotros somos justificados, como aquí lo dice, por la fe. ¿Por qué? Por haber creído, ¿no? Pero esa fe, lo veíamos en las clases anteriores, esa fe solamente puede venir
de parte del Señor. Es un don de Dios, ¿no? No por obras, es un don de Dios. ¿Se dan cuenta? Regalo dado, algo dado por Dios. No tuvo que ver con nuestras obras, no tuvo que ver con que un día nos pusimos a leer y, ya entendí, entonces ya creo en ti, Señor. No, esa fe que cada uno podemos decir que tenemos, no es una fe que venga de nosotros, no sale porque es un don de Dios. Si Dios no nos hubiera dado fe, ¿qué creen? No estaríamos aquí, no creeríamos en Él, como cuando caminábamos antes de conocer a nuestro Señor, ¿no? Antes de aceptarlo como Salvador, pues antes no creíamos, hasta que la fe nos fue dada, ¿sí? Hasta que la fe de Él nos la dio a nosotros para fe y arrepentimiento. Aquí lo dice claro, y esa paz viene por Jesucristo, ¿no? Aquí es claro, ¿no? ¿Sí? Es dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 2, por favor, sería Guillermo. Creo que se salió. Si quieres, voy. Por Amén. favor, Juan Carlos. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Gracias. Muy claro, ¿no? De igual manera, la justificación también la tenemos, otra vez, nuevamente insiste, por la fe, ¿no? Por la fe a esta gracia, porque hemos creído que este favor, esta justificación que hemos recibido, es el favor de Dios, es el regalo inmerecido, ¿sí? No era por nosotros, no porque nosotros no lo mereciéramos, no porque hicimos algo bueno en nuestra vida, no porque nosotros decidimos escuchar a Dios, no, 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 ¿sí? Es por la fe que hemos recibido en esa gracia, en creer que Él nos dio precisamente, ¿sí? Ese regalo de justificación, ese sacrificio, podemos creer en eso por la fe, ¿no? En esa, en la que nos mantenemos firmes, si se fijan, nos vamos a adelantar un poquito a la perseverancia, pero cuando habla en la que nos mantenemos firmes es porque está produciendo el Espíritu Santo esa firmeza y que no divaguemos y dejemos de creer es gracias también a Él, y lo vamos a ver más adelante en la perseverancia, ¿no? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿sí? Ahí nosotros, ¿sí? Nos gloriamos, es decir, damos la gloria, ¿sí? Nos sentimos en verdad agradecidos, nos sentimos gozosos en esa esperanza de la gloria de Dios. Se adelanta otra vez, ¿no? Hasta la glorificación acá, ¿sí? Porque tenemos la esperanza de que ese día va a llegar en el que seamos glorificados junto con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahí vamos en el 2. Ahora el 3, por favor. ¿Quién sigue? Irving, por favor. Romanos 5:3, por favor, hermano. Si puedes. Sí, hermano, es que vengo un poquito manejando. No, no, no. Perdón, no, yo creí que ya estabas en casa. No, si quieres que lea Efraín, no te Sí, distraigas. hermano, por favor, y una disculpa, es que todavía vengo en la manejada. No te preocupes. No, no, perdón. No, creí que estabas, que ya estabas en casa. Efraín, entonces, sí, hermano, no te distraigas. Sí, hermano. Permítame, Gracias. pastor, ahorita la... ¿Me salí yo o se salió? No, tú estás aquí, Juan Carlos. Ahorita, el que se Romanos salió fue 5:3, Guillermo. ¿verdad, pastor? Exacto, por favor. Y Ok. no solo esto, sino también nos glorificamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén, gracias. ¿Se dan cuenta? Y no solamente, ¿no? Nos gloriamos en la fe y en que estamos firmes ahí en la gracia y que vamos a ser glorificados, sino también nos gloriamos, que quiere decir, nos gozamos, no que nos demos gloria, sino que nos gloriamos, sentimos por producto de esa gloria del Señor, ¿sí? Sentimos ese gozo, aún donde dice, en las tribulaciones, ¿no? Aún en las situaciones difíciles, fíjense hasta dónde alcanza la justificación, hasta darnos gozo en las tribulaciones, cuando estamos en problemas, cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en que nos están vituperando, que nuestro jefe en el trabajo nos quiere quitar la chamba o algún compañero, o hay problemas con nuestros hijos, con nuestra esposa, aún ahí podemos tener ese gozo, ¿no? En tribulaciones, sabiendo que la tribulación que produce, dice, paciencia. ¿Se dan cuenta? Es algo bien difícil a veces de entender, por eso nos podemos dar cuenta clara de lo que está hablando Pablo. La justificación nada tiene que ver con el hombre, sino con la obra redentora y la aplicación de esa redención en nosotros gracias a la obra de Jesucristo y la aplicación por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque de qué manera podríamos decir que los problemas, cuando las cosas no nos salen bien, cuando los enemigos están tras de nosotros, ¿cómo podemos esperar que haya paciencia? ¿No? Es precisamente una obra del Espíritu Santo. Me decía una persona con la que hablaba hoy, es que ya me estoy desesperando, ¿cómo puedo confiar en que el médico hizo bien? Si yo no veo resultado, ya quiero ver otro, ya quiero hacer más estudios. Le dije, ten paciencia, ¿estás orando? Sí, pues la oración no es para decirle a Dios, apúrate, ya, sáname, ¿qué esperas? ¿No? No, la oración es precisamente tal cual como nos la enseñó el Señor Jesucristo. Hágase tu voluntad, ¿no? En el Padre Nuestro, ¿cómo enseñó? Cuando le dijeron los discípulos, Padre, Señor, enséñanos a orar. Y les enseña el Padre Nuestro, ¿no? Y que les dice en una parte, hágase tu voluntad, así como es en la tierra, así como es en el cielo, así sea en la tierra, ¿no? Así tal cual. ¿Qué estamos diciendo? Que sea tu voluntad, no la mía, Señor, sea tu voluntad. Sí, nos dio sí nos enseña también que podemos pedirle el pan nuestro, dánoslo hoy, ¿sí? Líbranos del mal, o sea, sí podemos pedirle, pero cuando nos rendimos a su voluntad en oración, ¿qué creen? Vamos a encontrar paz, vamos a tener paciencia, sabiendo que precisamente esa situación nos está llevando a producir esa paciencia, es decir, tener paz, tener longanimidad, que recuerdan que era un atributo que veíamos, ¿no? De Dios. El tener longanimidad es estar paciente, estar ecuánime durante los problemas, esperando. Eso es la longanimidad. El tiempo que sea necesario, ahí nos mantenemos firmes en la fe, esperando a que se cumpla la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso aquí dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, nos va a llevar, gracias a esa justificación en Cristo, ¿sí? Nos va a llevar a estar firmes y pacientes, ¿sí? A tener paz. Y eso es lo que le decía, si oras, la oración no es para que estés viendo, ya oré, mañana otra vez, le oro 10 veces para que me sane. No, es para que en la oración entres a una paz, que sientas paz y estés seguro de que el que va a obrar es Él, lo que hablábamos ahorita.
de que Él ya decretó todo desde antes y sus planes se están ejecutando. Y algo bueno con un propósito, porque recuerden, en Dios todas las situaciones, las tribulaciones, las buenas, las situaciones malas también, las situaciones, no, todo tiene un propósito, ¿sí? Como Job, la tribulación que vivió Job, que fue extrema, que fue para un propósito. Y el propósito más hermoso es que dejara a Job de confiar en sus propias fuerzas, en que él vivía de una manera recta, que seguramente había sido educado así por sus padres y por eso, ¿no? Vivía bien, haciendo lo recto, lo correcto delante de Dios, era considerado un varón justo, ¿sí? Sin embargo, el Señor vio y que no podía la salvación ser lo que hablamos por obras, necesitaba reconocer realmente a su creador, a su Dios, amarlo, hacerlo Señor realmente, no porque Dios lo había bendecido, no porque lo había hecho rico, no porque tenía mucho ganado, muchos sirvientes, una gran familia, no, tenía que amar a Dios por quien era. Por eso él termina declarando, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Se dan cuenta? Él había oído de Dios y buscaba agradar a Dios. Bien, bien hecho, Job. Pero ahora te falta lo más importante, conocerme con tu vista. Ahora veme, no nada más de oídas. ¿Se dan cuenta? Eso es lo mismo que está hablando aquí Pablo. En las tribulaciones, producir paciencia. Y eso es lo que nos está dando, otro aspecto que nos da esa justificación de nuestro Señor. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahorita ahí el 3? Lo que está hablando Romanos sobre la justificación. Sí, Sí. Perfecto. Pasemos al 4, hermanos. ¿Quién sigue? Nuevamente vamos y la a... paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ok. La paciencia que va a generar, pues sí, prueba, ¿no? Si nosotros nos mantenemos pacientes en la tribulación, por supuesto que será probada que nuestra fe, ¿no? Habrá templanza, ¿sí? ¿Cómo se templa un vidrio o un hierro? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el proceso Creo que para está que el... caliente y lo meten rápido al frío, ¿no? Algo así, como un Exactamente, choque térmico. es correcto. Pero primero, ¿qué debe de haber? Llevarlo a altas Calor, temperaturas, sí. ¿no? O sea, pasarlo por fuego, ¿no? ¿Cómo puedes tú hacer que alcances cierta temperatura, ¿no? Todos los grados necesarios, pues únicamente con fuego, ¿no? Aplicándole fuego al hierro, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y entonces, o al acero, ¿no? Que es el hierro. Una vez que ya está el rojo vivo, lo meten en agua fría a cambiarle la temperatura de trancazo, ¿no? Pero ¿cuál es el resultado del acero templado? Que es más resistente, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Tiene una resistencia bien diferente al hierro normal, ¿no? Sin templar. Al hierro forjado. Es correcto, ¿no? Entonces tiene una fuerza mayor. Eso es lo que sucede aquí. Después de cuando nos mantenemos en paciencia durante la tribulación, vendrá la prueba. Y dice que la prueba finalmente va a generar esperanza. ¿Qué sucede después de que hemos pasado por una situación difícil y vemos cómo la mano de Dios actuó y obró en nuestra vida? Termina fortaleciéndonos, fortaleciendo nuestra fe y dándonos más esperanza. Porque en la siguiente prueba, ¿qué creen, amados? ¿Sí? Yo les diría, en algún momento, ahorita estoy recordándolo porque tengo una situación ahí complicada en el negocio de mis hijos con una persona ahí que desde antes de que ellos tomaran el negocio, desde que estaba mi papá, pues
abusaba ya, ¿no? De la gentileza de mi papá. Y ahora nos está demandando por eso, ¿no? Y dices, qué, en mi carne digo, qué mala onda, ¿no? Después de que mi papá lo ayudaba, le, le tenía paciencia, le daba, le compraba, bueno, ahora nos demanda. Y sí, pues a lo mejor nos genera una preocupación porque pues, es bastante dinero, ¿no? Y digo, híjole, ¿cómo es posible, no? Pero de eso me llevó a recordar muchos años antes, cuando yo estaba ahí apoyando a mi papá, que una vez llegó una persona también a demandarnos, el negocio de papá es de cloche y frenos, y, y nos llegó a demandar, pues de esa gente que se dedica a eso, ¿no? Porque llegó su coche a arreglar y después resultó que se lo habían hecho mal y tuvo un accidente en la carretera y casualmente llevaba a su esposa embarazada y entonces se complicó y de ser un parto normal tuvo que pagar no sé cuántos días de hospitalización. O sea, nos estaba cobrando todo casualmente el parto de su esposa y unas cantidades que dices, híjole, no va, es más, era un Chevy, creo, no valía eso su carro, ¿no? O sea, quería cambiar de carro, pagar la casa, digo, pagar el parto, el hospital, todo, ¿no? Dijo, de aquí me agarro. ¿Y cómo me di cuenta que era gente que se dedicaba a eso? Porque pues traía un despacho profesional. Cuando llegábamos a las audiencias, a nosotros nos retrasaban, nos trataban mal y a ellos hasta de abrazo y de casi de beso con las secretarias y todos, ¿no? Hijo, dije, creo que aquí ya lo conocen, ¿no? Pues a eso se dedica y de ahí les ha de pasar una lana. Qué feo. El despacho que llegó, no, hombre, camionetas, no, intimidándonos, que ya tenían a un testigo que era un trabajador que se había ido de ahí de trabajar y que él iba a declarar que mi papá le había dicho que cambiara piezas de un coche a otro. O sea, nos iban a fabricar todo así, hasta se fueron a reír casi así delante de nosotros, ¿no? Ya tenemos a tal trabajador y él va a decir que usted le mandó. No. Dije, ¿cómo es posible, no? De veras que yo dije, pues si pierdes esta, pues ya no inventes, mejor vamos a cerrar, ¿no? Así. No lo van a creer. Cuando vino el secretario y el juez, por alguna razón Dios puso, bueno, y el abogado de mi papá era un amigo de él. Estos llegaban en camionetas y eran como 3 o 4 abogados, ¿no? Así, hijo. Yo dije, no inventes, ¿contra quién? Apenas empezaban a usar las computadoras y ellos ya traían todo en computadora, ¿no? Así. Y el abogado de mi papi, un señor honorable, me dijo, papá, yo confío mucho en él porque él ha hecho siempre bien y ayuda a gente y es buen abogado. Pero lo veo que llega en un coche así, híjole, destartalado, él era discapacitado y su demanda, haciéndole así en la contestación, en máquina de escribir, y yo así de, hijo, no, dije, ¿qué va a pasar, no? Pues en mi incredulidad. Pues de manera, en verdad increíble, un día ya encontramos un perito que viera pues, que si era cierto que se estrelló en un montículo en la México Querétaro. Dije, pues, ¿dónde va a haber un montículo de tierra en la México Querétaro? Dije, a ver, de tal lado, o sea, el chiste es que no le salió bien o no sé qué sucedió, pero cuando hablé con la secretaria de acuerdos que iba y el juez y los llevé a ver el carro, estaba ahí cerquita, además, con pues un colega ahí que les hizo la balona, ¿no? Imagínense, o sea, todo estaba en nuestra contra. Yo decía, ¿cómo le aceptaste eso y tú le estás guardando el auto y le estás recibiendo? O sea, también ese mismo en contra de mi papá, los celos, ya saben, ¿no? Profesionales. El chiste es que cuando hablé con el juez le dije, oiga, yo creo que esto no se vale. Le dije, aquí en este negocio comen por lo menos 10 familias. Le digo, dependemos, vamos al día, usted lo sabe, la economía. Digo, y que venga una persona a querer pues sorprendernos y hacerse de dinero cuando no ha trabajado, le digo, se me hace algo ruin, ¿no? Pues el juez lógicamente no iba a hacer comentarios, mostraba imparcialidad. Y ya, vio el carro, vio todo, lo llevé a ver el negocio, se fue. Y ya, pues la verdad nos sentíamos bien preocupados, ¿no? Porque perder esa demanda era mucho dinero. No me lo van a creer. Pasó
hizo la contestación, se metió el peritaje, todo. Nunca volvimos a saber de esa persona. O sea, ni siquiera metió otra vez, no sé cómo le llaman, impugnación, amparos, nada. Y después nos enteramos que era familiar hasta de por ahí de un diputado y hijo, o sea, gente con poder. Mañoso. Nunca nos volvió ni a molestar. O sea, ya, oiga, vaya a ver, licenciado, estamos preocupados, ¿no? No, no han contestado, no contestaron, no contestaron, ya no contestaron, como si se los hubiera tragado la tierra, de veras. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque esto que habla la palabra precisamente, ¿no? Esa prueba me llevó otra vez a la esperanza. Dije, Señor, si tú obraste cuando yo incluso era incrédulo, ¿no? Y tú obraste de una manera increíble, lógicamente hoy entiendo, ¿no? Aunque yo era incrédulo, todavía no hacía esto que estamos viendo el Señor, el llamado eficaz, esa regeneración en mí, esa conversión, y no había sido justificado por la sangre de Cristo. ¿Qué me doy cuenta? Pues dije, Señor, había sido elegido, ¿no? Y entonces el Señor, por esa razón, ya estaba obrando en mi vida, ¿no? Y dándonos, hoy lo sé, ¿para qué lo hizo esa vez? Para que hoy, ¿sí? En otra vez, en una situación similar, en la tribulación, en una prueba, otra vez, genera esperanza el Señor. ¿Se dan cuenta? Y que yo tenga paciencia, esperar nuevamente. Sí, al momento, pues te sientes enojado, te sientes, ay, ¿por qué no? No se vale, ¿por qué nos hace esto? Etcétera, ¿no? Todo lo que empieza en nuestra carne a salir. Sin embargo, conforme ha ido pasando y cuando ves además que te van a cobrar los abogados, dices, no puede ser, ¿no? Sin embargo, me llevó ya a recordar, dije, pues sí, si esa vez lo hiciste, Señor, ¿no? ¿Y dónde están tus enemigos, no? ¿Dónde están los que te acusaban? Como le dijo a la mujer, ¿no? Adúltera. Los que te persiguen, ahí se cumplen las promesas del Señor y entonces te genera esperanza. Y hoy les puedo decir que tengo esa esperanza de que Dios va a obrar, ¿no? Y hoy más cuando conozco que Él tiene ya sus decretos precisamente para obrar en nuestra vida, ¿no? Y cuando leemos esto, por eso les digo, qué importante es poder estar aquí, asidos a la palabra, asidos de Cristo, porque entonces en cada situación de nuestra vida la vamos a vivir diferente. Alguien me decía, ¿pero qué? ¿A poco ustedes los cristianos no tienen problemas? Ay, ¿qué? ¿Ustedes no se enferman? ¿Ustedes no los demandan, por ejemplo? ¿No? ¿No quieren abusar? Sí, claro, al igual que cualquier otro incrédulo, ¿no? La diferencia es pasar las pruebas, la tribulación con Cristo, con su palabra, siendo justificados por Él, que se cumpla todo esto, que pasar la prueba sin Él. Esa es la única diferencia. Quizá va a ser igual de dura o hasta más la prueba. La situación puede ser igual muy, muy dura. Sin embargo, pasarla con Él, teniendo la esperanza, es completamente otra. Y hoy se los puedo decir, ¿no? Esa época, ahora, es bien diferente. Igual duele, hoy es más, yo les diría, esta es más dura todavía por la cantidad que se está queriendo adjudicar esta persona. Más, y sería catastrófico para el negocio que no es mío, era el de mi papá y hoy lo tiene mi hijo. Pero sería catastrófico, ¿no? Y ahora, ¿qué creen? Como alguien me decía hoy también en la noche, dices que te duele más cuando se lo hacen a tus hijos. Y digo, hijo, hoy me dolió porque se lo hacían a mi papá, ¿no? Pero ahora que veo que además ni siquiera es mi hijo el culpable porque nunca tuvo relación con este señor, él nunca contrató nada con él ni nada, le está tocando, ¿no? La posibilidad, ¿no? Pues de que le saque dinero, ¿no? Imagínense, duele más y da más coraje, pero ¿qué creen? Tengo paz porque recuerdo bien lo que hizo el Señor. Y ahorita leyendo esto, que no estaba, o sea,
hoy lo puso el Señor, quizá por algo la vez pasada solo estuvimos mi hermano Guillermo y yo, pues pospusimos el tema para no dejar a todos atrás y estuvimos viendo otras cosas, fue un tiempo de gran bendición, que le decía yo, el Señor lo tenía así planeado. Y hoy me doy cuenta pues, que iba a ser también para hablarme, porque me está hablando el Señor. O sea, esto pues no lo había cachado hasta hoy que empecé a recordar lo que había pasado años atrás y que ahorita que lo estoy Y David, leyendo se revela en mi vida, ahorita ¿no? estaba buscando el ejemplo que pusiste del acero templado, Ujú, y fíjate que de los resultados que tiene, hasta parece que describe, ¿no? Cómo se transforma tu naturaleza en tu caso, ¿no? Dice, ujú. el acero templado tiene propiedades mejoradas como la dureza, mayor resistencia al desgaste y la abrasión, resistencia, mayor resistencia a la tensión y a la compresión, tenacidad, mayor resistencia al impacto y a la fractura, Ahí y está. resistencia a la corrosión, mejor resistencia a la corrosión en ambientes agresivos. O sea, traduciéndolo a la enseñanza que nos estás compartiendo, la verdad de las cosas que no pudo haber un ejemplo más claro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjate cómo el Señor, digo, y la verdad, pues dije, a ver, cómo, pues se me ocurrió eso, ¿no? El acero templado porque que viene la tribulación, la prueba, ¿no? A probar ahora, ¿no? Entonces ¿qué creen? El Señor ya nos pasó, a lo mejor en algún momento por esa prueba o por alguna otra, como el hierro templado, el acero templado, Ujú. por fuego, y ya nos hizo más fuertes. Entonces, ¿qué viene ahora? Pues viene la prueba, ¿no? ¿Cómo saber que quedó bien el acero templado? Pues a ver, golpéalo, a ver, somételo para su trabajo, ¿no? Si lo hicimos herramientas, si lo hicimos una estructura, si lo vamos a poner en la intemperie, en un ambiente a lo mejor donde hay corrosión, Extremo. en la costa, no lo sé, ¿no? Ahí es donde vamos a probar qué tan bien es el producto que quedó, ¿no? ¿Qué tan templado quedó? ¿Se dan cuenta? Te Así vamos a es. volver a pasar prueba, aquí lo dice, ¿no? Sí, para que haya nuevamente esperanza. ¿Se dan cuenta? Habrá esperanza después de esa prueba, producto de, nuevamente, lo que estamos viendo, la justificación. Todo eso es lo que se produce gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo consumó en ese plan de redención, en esa cruz. ¿Sí? Su sangre es lo que produce todo esto en nosotros. El saber que ahora somos justificados. Y vuelvo a repetir, como les dije hace un rato, que ahora la prueba ya no la pasamos solos. Ahora la prueba ya no estamos, ¿sí? Para resistirla solitos. Ahora tenemos el poder de nuestro Señor obrando en nuestra vida. Ya estamos templándonos. O ya fuimos templados y vamos otra vez a la prueba, o nos acaba de tomar y nos está templando, ¿no? Para que entonces tengamos lo que dice Juan Carlos, que leyó, resistencia, ¿no? Mayor resistencia, mayor fuerza, ¿no? Eh, contra la corrosión, ¿no? O sea, todo contra las situaciones que pasen ahora, tenemos precisamente esa fuerza que nos da Él y podemos generar esa paciencia y esa esperanza. Amén. Muy bien, Amén. ¿y qué dice el 5? ¿Esta esperanza para qué es? 5 ahora, ya está Guillermo. Guillermo, ¿quieres leer el 5:5 de Romanos? Hace ratito te saltamos porque no te habías desconectado. Guillermo, ¿sí nos escuchas? Ahora sí, tenía el micrófono, disculpas. Sí, no te Voy. Amén. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Ahí está. ¿Qué va Amén. a ser el resultado de la prueba? ¿Qué va a suceder después? No seremos avergonzados, ¿no?
No seremos avergonzados, como lo habla también en los Salmos, ¿no? El rey David, ¿no? El justo no será avergonzado, no resbalará. Ajá. No vas a quedar avergonzado delante de tus enemigos, dice el Señor. Esa esperanza, esa prueba te va a llevar ¿a qué? La esperanza, el decir, este hombre está muy tranquilo, ¿no? Yo recuerdo en otras situaciones también difíciles, hoy se me está llevando a recordar muchas, ¿no? En mi vida. De ver a situaciones también muy, muy difíciles que pasaron ya creyendo, ya siendo creyente después de la que les platico. Recuerdo bien que alguien me decía, y tú tan tranquilo, en lugar de que no te veo, que te preocupes y que estés, y ya yo ya estaría chillando, ¿no? Como a Job, casi, casi, yo ya estuviera maldiciendo a Dios y muérete. Me acuerdo bien que dije, no, porque el Señor nos va a sacar, el Señor no va a permitirlo, ¿sí? Y les digo algo, gloria a Dios, no gloria a mí, no, el que hizo todo eso fue Él. Me acuerdo bien de esa situación igual. El Señor nos sacó y Él otra vez se glorificó. Y es precisamente la esperanza. Yo me acuerdo que, pues sí, te puedes sentir avergonzado, ¿no? Y el mismo enemigo te puede decir, ¿qué óvole? ¿Dónde está tu Dios? ¿No que eres cristiano? ¿No que eres justificado? ¿Dónde está? Mira lo que estás pasando, mira lo que está a punto de sucederte. Mira, vas a perder tu casa. La esperanza no avergüenza. No me siento avergonzado de estar esperando, de estar confiando en mi Señor. Como me decían, ponte a hacer algo, ¿no? Sal y haz. Yo me acuerdo que alguna vez alguien dijo, no, si mis hijos tienen hambre, yo soy capaz de ir y robar un banco, ¿no? No, de que mis hijos pasen, yo soy capaz de matar. Una vez así alguien me dijo, ay, dije, ¿de veras? De que lloren en su casa, que lloren en la mía, es el clásico del mundo, ¿no? El dicho clásico. Y dije, la esperanza no avergüenza. Yo no voy a hacer nada en contra de mi Señor, ¿sí? Nada que lo avergüence, que me ponga en vergüenza, ¿no? Delante de Él, ni de mis enemigos. Ahí es donde entonces nosotros esperamos, ¿sí? Esperamos en esa paciencia y esa templanza que el Señor nos da, ¿no? Y no nos va a avergonzar, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por ese Espíritu Santo que nos fue dado. Adelante, Guillermo, por favor. Sí, sobre lo que platicas, me recuerda el tema que estábamos tomando hace 8 días, que no estaban los hermanos, de Jeremías 17:13, que tomamos el tema de lo que Jesús escribió en el polvo. Y A te ver si recuerdo un quieres. poquito, te recuerdo un poquito el pasaje o el Ajá, aquí lo tengo, versículo. 17:13, ¿no? Ajá. Léelo, por favor, Ujú, para los ujú. hermanos. Sí, dice, sí, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Amén. Ahí está. Híjole, como Ajá. anillo al dedo también, ¿no? Lo que platicamos hace 8 días. Oh Jehová, ¿qué dice? Esperanza, ¿no? De Israel. Oh Jehová, Sí, esperanza de los justificados. Hoy te diría, hoy a nosotros ya. nos está diciendo, ¿no? Que Él es nuestra esperanza. Si se fijan esto que hablaba y que le hablaba al pueblo de Israel, hoy lo reflexionaba con mi esposa y le decía, no todos los que están en Israel son israelitas, ¿no? Y es una realidad, porque israelita era aquel, no por, ya no, el Señor ya no tomó solamente a los que nacían ahí como israelitas. Israelita era todo aquel que en verdad vivía conforme a lo que él le había mandado. Ese era un verdadero israelita, ¿no? Como le dice el Señor Jesús cuando ve a Natanael, he aquí un verdadero israelita, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo que un verdadero israelita? Pues todos los que nacen en Israel, no. Los verdaderos israelitas eran aquellos que en verdad seguían y obedecían a Dios, ¿sale? Y hoy nosotros, ¿qué creen? Somos injertados en el olivo.
Hoy estas promesas para Israel son para los verdaderos israelitas y nosotros hoy, por haber creído en Jesucristo, que es el siguiente punto, haber sido justificados y adoptados. Ahora somos adoptados hijos de Dios, injertados en el olivo que es Israel, y estas promesas que Dios había hecho para su pueblo elegido, ¿qué creen? Se cumplen. Y bien, lo que dice Guillermo, aquí está, ¿no? Esto que estamos viendo que dice Pablo, está hablándole ya a la iglesia, ¿no? Está hablando de la iglesia de Roma, los que ya habían creído en Cristo, los justificados, los ya salvos, ¿no? Les está hablando a ellos. Esto mismo, fíjense cómo lo había hablado bien, dice Guillermo en Jeremías, ¿no? Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Esta es la consecuencia de aquellos, pues, que no son israelitas, ¿no? Aquellos que dejan al Señor, que se alejan de la obediencia a Él y no se van a cumplir las promesas de Él. Por el contrario, ¿no? Aquí está. Perderán lo que es la esperanza, ¿no? De Israel, que es Él, es Jehová. Perderán todos los beneficios, ¿no? ¿Qué dice? Se apartarán de mí y los que se apartan, perdón, de mí, serán escritos en el polvo. Hablábamos esto, ¿no, Guillermo? Escribir en el polvo es como se lo va a llevar el viento, ¿no? El viento. El viento, Si tú exactamente. ahorita, ¿qué decíamos? Como el dicho, cuando te prestaba alguien algo, ¿no? En el mundo y decían, préstame una lana, ¿no? Y decías, pues apúntalo en el Al hielo, hielo. y le decías, apúntalo en el hielo, ¿no? O sea, que no te lo voy a pagar. Es como equivale a escribir, escríbelo en el polvo, ¿no? Ahí, a ver, haz la cuenta, apunta Ahí el queda. monto. Ah, sí, ponlo ahí en el polvo, sale. Te vengo a pagar en una semana. ¿Cuánto era? Quién sabe, ¿no? Si el viento se llevó el polvo, ¿no? Ya se quedó ahí El escrito en polvo. el polvo. Así es. Sí, fíjate qué coincidencia de veras que nos muestra el Señor y nos revela, ¿no? Es verdad lo que hablábamos hace 8 días. Gracias, Guillermo. Gracias ahí por Pues, el recordatorio. pero bueno, estás bendecido, David, tú lo sabes. Gloria a Dios, gloria al Señor. Así ¿Verdad que es. sí? Es gloria a Él. Muy bien. ¿Y ahora qué dice? Fíjense, en el 6, ¿quién sigue? ¿Ya leyó Guillermo? ¿Raúl? Sí, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Así es. Porque Cristo, cuando aún éramos Lo éramos. éramos, pues, como pecadores, aquí lo dice, ¿no? Cuando aún éramos débiles, que estábamos propensos nada más al pecado, cuando nuestro libre albedrío del que hemos platicado, que sí tenemos, estaba, pero que sujeto a, pues, al pecado, ¿no? Nuestra propensión era siempre a caer en el pecado, esa era nuestra debilidad, ¿sí? Lejos de ir a las cosas de Dios, lejos de querer obedecerlo, lo desobedecíamos en esa debilidad que teníamos, ¿no? Pero dice, a su tiempo murió por los impíos, hablando de nosotros, ¿no? Dios. Los que, los que pecábamos, los enemigos de Dios, ¿no? Que éramos todos, ¿verdad? Ahí está esa justificación, él ya lo había hecho a su tiempo. Y el 7, que dice, ¿quién seguiría? Efraín. ¿Qué dice el 7? Ciertamente apenas morirán algunos por lo justo, con todos pudieran ser como algunos osarán morir por el bueno. Ok, dice, ajá, gracias hermano, dice, ¿no? Entonces, ciertamente, Así sí. apenas morirá alguno por un justo, ¿sí? Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea,
si acaso, ¿no? Muriera por un justo, aún así, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Sabemos que nadie, ¿no? Nadie podría hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque si alguno dijera, ¿sabes qué? Porque ahí hay un justo, por él voy a dar la vida, aún ahí, aún aunque hiciera esa obra, dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, yo lo entiendo como que aunque alguno de nosotros se atreviera o pudiera remotamente hacer esa obra de morir por uno, de todos modos, no sería algo como la obra de él, porque seguro había otro entonces que muriera también por el bueno. ¿A qué está llevándonos? A que es necesario, el único que pudo hacer ese sacrificio en la cruz, el único que podía cumplir para justificarnos era él, porque si lo hubiera hecho cualquier otro, ¿no? Pues entonces, ¿qué caso hubiera tenido que el Señor Jesús hubiera dado su vida, como lo dice en el anterior, ¿no? Por los impíos, ¿no? Morir por el impío. No hubiera tenido ningún caso. Lo que nos lleva es apuntando únicamente al autor y consumador de la fe, el único que podía ofrecer el sacrificio, porque si hubiera sido uno de nosotros, ese sacrificio no hubiera sido agradable al Señor, porque ninguno hubiera habido que realmente fuera perfecto, ¿no? Para ser ofrecido en ese sacrificio que Dios requería, que había Él planeado para que fuéramos justificados. ¿Se dan cuenta? Solamente Cristo. Aquí Pablo vuelve a apuntar únicamente a Jesucristo, el único que justifica y el único capaz, el único que tenía los méritos suficientes, el único perfecto para ser inmolado, ¿no? Y poder derramar su sangre en perdón. El único sacrificio que el Padre iba a aceptar, ningún otro, el de nadie más. No había una sola alma en la tierra que pudiera ser aceptable. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. El único varón perfecto fue Él y fue el que nos hizo precisamente aceptos nuevamente al Padre. ¿Vale? Y el 8, ¿quién sigue? Amén. Juan Carlos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿No? El Señor, precisamente, ¿no? ¿Cuál es ese acto para justificarnos? Es un acto el acto más grande de amor. Aunque no lo merecíamos, aunque sabemos que el castigo judicial, ¿no? Que el Señor ya tenía, que tenía que ejecutar, era la muerte de todos. Aún ahí, el Señor muestra su amor. Esa es la gracia, ¿no? Todos teníamos que ir a la muerte, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Lo va a decir Pablo más adelante, ¿no? Aquí en Romanos, ¿sí? Entonces, aún ahí, aunque merecíamos eso, el Señor tenía que ejercer su justicia como lo es Él, un justo juez. No podía agarrar y decir, ¿sabes qué? No, pues creo que no voy a aplicarla a todos, no. El Señor tenía que aplicar esa justicia a todos, pero ahí viene esa benevolencia, ese amor tan grande en que aún siendo pecadores, decidió Cristo morir por nosotros. ¿Se dan cuenta? Esa es la justificación. Eso es el amor que Él nos tuvo, por el cual derramó la sangre para que fuéramos perdonados y justificados, redimidos por Él. Y el 9, ¿quién sigue? Guillermo, ¿no? Nuevamente. Ok, amén. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¡Wow! Ahí está lo más grande. Casi, casi dice Pablo, si no ha quedado claro,
con todo esto que les acabo de explicar sobre la justificación por medio de Cristo, imagínense ahora este otro escenario, dice, ¿no? Nos va a poner un nuevo. Pues mucho más, ¿sí? Si hubo amor y Él entregó su vida por nosotros, si esa justificación nos lleva a estar firmes en la fe, a entender su gracia y su amor, dice ahora, pues mucho más, ¿no? Todavía, que ahora, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, ¿no? Y yo les diría, ¿cuándo va a ser la ira de Dios? Si alguien recuerda, lo hemos dicho varias veces en las predicaciones, ¿no? ¿De qué nos está salvando esta justificación, este amor de nuestro Señor Jesucristo? Aquí lo dice, ¿no? De la ira, ¿no? Pero ¿cuándo va a ser esa ira? ¿Recuerdan? Siempre los apoyo. La ira de Dios. Es cuando Él, bueno, enseguida de que Él vuelva, ¿no? Bueno, por segunda vez. Después será que a juzgar precisamente y ahí será la ira de Dios. Es correcto. Así es, hermano. Una vez que pase la tribulación, va a venir después, precisamente, ya que pasó la tribulación, vendrá el arrebatamiento, ¿sí? El Señor nos tomará iremos junto con Él, seremos transformados, ¿no? Y nos juntaremos con Él en el aire, ¿sí? O sea, nos lleva, y en ese momento, ¿qué creen? Caerá la ira. Será el momento de la ira de Dios, pero que esa ira, por lo que Él está diciendo aquí, ¿qué creen? No estaremos ahí. Cuando venga la ira de Dios, que lo hemos hablado, es más fuerte que la tribulación, ¿no? La gran tribulación que se habla en el Apocalipsis, que va a ser terrible, por supuesto, pero como lo hemos dicho, no tan terrible como el momento de la ira de Dios. El día terrible del Señor es peor aún, ¿sale? La tribulación es orquestada solamente por Satanás y todos sus ángeles caídos, ¿no? Moviendo al mundo, moviendo a ese falso profeta, la bestia, ¿no? Para que caiga esa tribulación, ¿sí? Sí, va a haber una gran tribulación en el mundo, pero no es ni siquiera, yo creo, de este tamaño comparado con la ira de Dios. Y lo hemos dicho, Satanás tiene poder limitado, ¿no? No podemos negar que es un enemigo poderoso, un enemigo astuto, ¿sí? Que tiene poder. Sin embargo, lo hemos dicho, no es omnipotente, no es omnipresente, no tiene la capacidad de estar en todos lados, ¿sí? No va a poder causar la gran tribulación a todos, ¿sí? Quizá nos quiera alcanzar un poco, nos persigan, pero el Señor va a guardarnos, ¿sí? Y en el momento que venga, ya el momento ahora sí de la ira de Dios, que esa sí es, cuidado, porque no la ejerce Satanás, ¿eh? Ni sus demonios, ni gente de aquí, ni los gobernadores de este siglo, ni esas potestades espirituales. La ira, ¿qué dice de quién es? De Dios. Ahí sí, échense a correr los que, los que puedan, pero nadie va a poder esconderse de Dios, porque el momento de la ira viene de manos del omnipotente, del omnipresente, del todopoderoso, el que tiene el poder de echar nuestras almas al infierno, ¿no? No solo de matar el cuerpo como lo tiene Satanás, tiene el poder de matar, de llevar las almas, ¿no? Al infierno. Entonces, ahí es, porque algo que debemos aclarar, muchos dicen, no es que Satanás se lleva las almas al infierno, es una gran mentira, Satanás no tiene esa capacidad. El que tiene esa capacidad, el que decide y que pone juicio sobre las almas, el que va a lanzar las almas al infierno junto con la de Satanás y todos los que está preparado el abismo, es el Señor, es nuestro Señor. Y el que viene a juzgar con vara de hierro, el Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Ahí viene la ira de Dios. ¿Sí, Guillermo?
¿Levantaste la mano? Estaba pensando sobre lo del... Sí, Adelante, estaba, adelante. estaba pensando sobre la ira de Dios. Ajá. En ese momento de separación, cuando nuestro Señor fue crucificado, Él recibió la ira de Dios. En ese momento de separación, se podría decir por nosotros. Amén. ¿Sí? Así es. Ahí ya está pagado. Acabas de decir muy bien. Este producto de esa justificación de lo que está hablando, esa ira, cuando él la recibe, es para precisamente los que él iba a salvar, a nosotros. Él ya recibió la ira. Por esa razón, nosotros no vamos a recibir esa ira que vendrá. ¿Te das cuenta? Bien dicho. Exactamente ahí está otra obra, precisamente la aplicación de la justificación en nuestras vidas, ¿no? Ahí está, en nuestra vida eterna, en nuestras almas, ¿no? Ahí nos está Él salvando de lo que habla aquí, ¿no? Por Él seremos salvos de la ira, ya justificados en su sangre. La ira de Dios, lo dices bien, cayó sobre Jesucristo. Toda la ira de Dios sobre él, cuando el pecado del mundo, el Señor lo imputó en Jesucristo, ¿sí? Fue imputado el castigo que era de todos, esa ira cayó sobre de él. Él recibió toda la ira de Dios, por eso es cuando él sintió y dijo, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado, no? Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Se sintió? Es el único momento en el que se pudo separar la persona de Cristo del Padre, ¿no? En ese momento, cuando lo volteó a ver como pecado y tuvo que dejar caer toda su ira sobre de él. Esa ira que era para nosotros, la recibió nuestro Señor Jesús. Por eso es que aquí está, ¿no? Es esa salvación. Muchas gracias, muy buena aportación. Excelente, o sea, es verdad. Ahí está. La ira de Dios ya cayó en Jesucristo. Él la recibió para que nosotros no la recibamos en ese día. Es por eso que nosotros no recibiremos la ira de Dios, los que hayan sido justificados por su sangre, ¿no? Todos los que hemos sido justificados por su sangre, aquí lo dice, salvos por él seremos, ¿no? Habla de futuro, por él seremos salvos de la ira, porque él ya la recibió y esa ira que vendrá en el día terrible del Señor ya no viene a nosotros. Así es, ahí está, ¿no? La justificación consumada por él, recibida por él, aplicada a nosotros en este aspecto del orden de la salvación que estamos viendo. Hermoso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Qué amor tan grande de nuestro Señor Jesús. Gracias, Guillermo. Y bien, Amén. vamos a terminar con el 10, por favor, el último. ¿Y a quién le toca ahora? ¿Quién le falta leer? Ya me perdí el orden. ¿Leyó ahorita Guillermo? ¿Tú leíste el pasado? ¿El 9? Si quieren, yo leo, hermano. Ah, Irving, ya estás. Perfecto. Romanos 5:10, hermano, por favor. Nomás permítame ya. Claro que sí. Qué bueno que ya estás de nuevo. Romanos 5:10. Ujú. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gracias, hermano. Y digo otra vez, amén a esto. Fíjense, si éramos, ¿no? Porque si siendo enemigos, lo que hablábamos hace rato, si ni siquiera lo merecíamos, porque éramos enemigos de él, aún siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, ¿no? Por él, por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, fíjense, ahora que ya se aplicó la justificación,
Ahora que ya somos reconciliados, dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, ¿no? Seremos salvos porque Él dio su vida por nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuán más? Si cuando éramos enemigos, Él aún ahí decidió, siendo enemigos, morir por nosotros, como lo dice en los versículos anteriores, ¿no? Que murió aún por el impío, ¿no? Por los impíos, ¿no? Nosotros, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Entonces, si aún así, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo, el 6, ¿no? Murió por los impíos, cuando éramos enemigos, aún ahí, Él decidió reconciliarnos con Dios. ¿Cuánto más ya reconciliados, cómo no vamos a ser salvados por esa vida hermosa, ¿no? Por esa vida que Él entregó a cambio de la nuestra. Esa redención, ¿no? ¿Qué es eso? Ese intercambio. La vida que se tenía que entregar, la sangre que nosotros con la que teníamos que pagar, que no iba a ser suficiente, ¿no? Él fue el que sí iba a ofrecer el sacrificio único y suficiente, era Él, ¿no? El del único cordero que existía, el cordero que podía quitar ese pecado que había caído sobre el mundo, que nos había condenado, fue Él. Cuánto más es lo que Él dice, ¿no? Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gloria a nuestro Señor. Gloria a Él. Ese es el producto de ese amor tan grande que vemos aquí en la palabra, de ese sacrificio de amor que el Señor así planeó para nosotros y que es como nos aplicó precisamente esa justificación, ¿no? Cómo nos justifica delante de Dios y nos salva de esa ira. Fíjense qué hermosos todos los aspectos que genera esa justificación en nuestras vidas. Si se fijan, el más importante es el aspecto eterno, ¿no? El que, gracias a la justificación, lo que vamos a ver la semana que entra es, somos adoptados para ser santificados, pero lo más importante, lo que veíamos, ¿no? Que seremos glorificados en Cristo nuestro Señor, y lo vamos a ver adelante en Corintios, ¿no? Cuando este cuerpo mortal, ¿sí? Se vista precisamente ya de inmortal, ¿sí? Cuando ya dejemos todas las ataduras de la carne y del cuerpo y seamos glorificados en un cuerpo nuevo similar al de nuestro Señor Jesús. Entonces, todo eso, lo más grande es esto, que llegamos a ser glorificados, salvados eternamente, ¿no? Es un regalo eterno que el Señor así decidió. Pero, como vimos hacia atrás, que también durante esta vida aquí en esta tierra, esa aplicación de justificación nos fortalece, nos lleva a la paciencia, a la esperanza, ¿no? O sea, ya empieza a obrar desde que nosotros somos justificados por su sangre, empieza a obrar en nosotros todo ese plan perfecto que tiene el Señor para nosotros. Amados, gloria a Dios. Sé que dice hasta el 10, pero yo les quiero leer el 11. Dice, y no solo esto, no solo todo esto que acaba de hablar Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eso que hizo la justificación de nuestro Señor fue reconciliarnos con el Padre. ¿Se dan cuenta? Otra vez, ¿sí? Éramos enemigos, dice, ¿no? O sea que estábamos enemistados. ¿Qué pasa cuando estás enemistado con alguien? Pues no le hablas, ¿no? Te ves y te alejas. ¿Qué pasa si estás enojado con tu vecino? Uy, no quieres ni salir cuando está sacando su coche, ¿no? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Porque es mi enemigo. ¿Cuándo te quieres encontrar al que te está molestando, al que cada vez que te ve te dice de groserías o te quiere, ¿no? Pues no te lo quieres encontrar. Pero cuando hay una reconciliación, ¿no? Otra vez, ¿sabes qué?
perdóname porque te ofendí. Y entonces vuelve a haber una relación, se restablece. Eso es precisamente la reconciliación que nos da la justificación. Fíjense qué hermoso acto de nuestro Señor Jesús. Y vuelvo a lo mismo, es eterno. Esa reconciliación ya no se acaba, aunque inicia aquí, ya volvemos a hablar con el Padre, ya volvemos a ser aceptos a Él, ya nos vuelve a ver, y por eso es que el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas, ya nos vuelve a hablar, ya estamos reconciliados, ¿se dan cuenta? Y ya podemos tener nuevamente acceso al Padre, ya nuestras oraciones son escuchadas, ya no hay estorbo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro Señor nos reconcilió con el Padre. Gracias a Él fuimos reconciliados, ¿no? Nuestra relación con Él se vuelve a restablecer. Qué hermoso, en verdad. Nunca había reflexionado de esta manera en lo que implica la justificación de nuestro Señor para nosotros. Nuevamente repito, gloria a nuestro Señor. Gloria a Él únicamente porque solo Él es el que pudo hacer esta obra tan hermosa. Nosotros solos nunca hubiéramos podido realmente reconciliarnos con el Padre solitos. Aunque quisiéramos, no, es más, no íbamos a querer, porque el que hizo esta obra, el que lo hizo, el que nos regeneró es Él mismo, para que precisamente pudiéramos recibir su perdón y reconciliarnos con Él. Gloria a nuestro Señor. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Algo más que quieran agregar? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro aquí en todos estos aspectos de la justificación? ¿Hay algo que a lo mejor de lo que vemos aquí en Romanos, ¿no? En Romanos 5, que habla Pablo, pues que no veamos que pueda suceder en nuestra vida o que no sintamos realmente que sucede? Yo creo que lo podemos experimentar, ¿no? Lo hemos experimentado ya cuando en verdad hemos recibido esa salvación tan grande, ¿verdad? Bueno, yo sí quería hacer una aportación. Adelante. Y está en Romanos 8, 26, 27. Creo que se relaciona mucho con lo que acabamos de hablar de la justificación, de la reconciliación con el Señor. Adelante. A ver, vamos a ver Romanos 8, ¿no? 26 y 27. De hecho, Romanos 8, también 30, es uno de los versículos que habla de la justificación e inicia ahí donde tú estás diciendo. Vamos, adelante si quieres leerlo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo que intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Amén. ¿Sí? Así es. Otra cosa que es producto de la justificación, ¿no? Bien, que el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿no? Con gemidos indecibles y nos ayuda en nuestra debilidad, porque por supuesto que no es producto de la justificación ya que seamos automáticamente santos y perfectos, ¿no? Ese va a ser un proceso que viene después y es el que vemos adelante, ¿no? La santificación, ¿sale? Que tiene que ver con lo que veíamos la semana pasada en la cadena del orden de la salvación, que es la perseverancia de los santos, ¿no? Esto que está aquí, santificación y perseverancia de los santos, es producto después es lo que empieza a hacer gracias a esa justificación, empieza a suceder esto que estamos viendo aquí, que bien nos señala nuestro hermano, ¿no? Que Él nos va a ayudar en nuestra debilidad, nos va a hablar, ¿no? Va a interceder con nosotros cuando
cuando hagamos nosotros y no sepamos ni cómo pedir ante las situaciones que podamos pasar, ¿no? Quizá no sabemos qué pedir. Es difícil a veces, ¿no? ¿Cómo pedir? Señor, sé justo y acaba con mis enemigos cuando a lo mejor ni siquiera nosotros sabemos si es justo o no es justo lo que está pasando, ¿no? ¿Y cómo pedir? A veces puede ser la carne diciendo, acábalo, Señor, aquel que me está atribulando, aquel que me está persiguiendo. Y si no es esa la voluntad del Señor, quizá no hemos visto más adelante, quizá estamos en nuestra debilidad equivocándonos, pero, como bien dice aquí, es el mismo Espíritu el que intercede con gemidos indecibles, ¿no? Y nos ayuda a saber pedir como conviene, ¿no? ¿Por qué? Dice el 27, el que escudriña los corazones, el único, el que los conoce, que es Él, ¿no? Sabe cuál es la intención realmente, ¿no? Del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por quién? Por los santos, ¿no? Por aquellos elegidos, por los que han sido apartados. Acuérdense que eso significa santos, ¿no? Los apartados, ¿sí? A los que Él ha separado, que somos precisamente nosotros. Amén, hermano. Así es. Gracias por la aportación. Y yo les diría, fíjense lo que dice el 30. Nos adelantamos un poquito a esos versículos que nos dio nuestro hermano. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Se va a cumplir esa cadena, se va a cumplir ese orden. Llamados, predestinados, llamados, nos hará el llamado. ¿Para qué? Para justificarnos y ya justificados también nos glorificará. Amén. Gloria a Él. Muy bien. Muy bien, pues no sé si hay alguna otra aportación, alguna, alguna duda o algo que quieran comentar. ¿Qué les parece esto? No sé, espero no ser redundante. Quizá algunos de ustedes ya lo sabían o ya conocían todo esto, ¿no? O a lo mejor como yo, en algún momento se me predicó y se me habló nada más, pues de la gracia y del perdón, que es algo bien importante porque es donde viene esa fe. Pero, pero ¿a qué nos lleva el Espíritu? A profundizar, ¿no? A cavar, como lo decíamos, cavar más todavía. Eso es escudriñar las escrituras, ¿no? Cavar más y más, ¿no? Hacia abajo, más profundamente, para que la semilla, que es la palabra de Dios, quede muy bien plantada, ¿no? Quede bien plantada en el punto exacto. ¿Para qué? Para que demos fruto. Y yo les diría, una vez que conocemos esto, es como, es como precisamente el Señor poniendo luz en nosotros y decir que caigamos de rodillas diciendo, gracias Señor, gloria a ti por obra tan hermosa y tan grande, ¿no? Que no nos quedemos superficialmente nada más entendiendo la salvación. Sí, pues soy perdonado y ya, pero ¿qué más hace el Señor? O sea, qué tan grande fue esa obra que realizó Él, que nos lleve precisamente a caer de rodillas y volver a reconocerlo y decir, Señor, fortaléceme más. Señor, estoy más agradecido cada día de mi vida cuando voy y medito en lo que hiciste tú en la cruz. El por qué me elegiste siendo que no lo merecía. El por qué has hecho esta obra tan hermosa en mi vida, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer al escudriñar y estudiar. Tiene un propósito. No nada más para llenarnos de sabiduría, no, sino que primeramente para que nuestro corazón sea nuevamente, ¿sí? Capturado, que nuestro corazón siga ensanchándose con esta obra del Espíritu, al conocer lo que Él hizo. Y sigamos entonces cada día, les vuelvo a repetir, dándole la gloria a Él. Hermano Raúl, tienes la mano levantada. Adelante. Sí, pues a mí me parece que sí es, pues
muy importante el seguir estudiándolo y como tú dices, a lo mejor, bueno, en mi caso también, pues yo he escuchado muchas veces y muchas prédicas, ¿no? Acerca de estas citas, eh, pero pues sí, como tú dices, cada vez Dios pues nos va revelando y nos va pues haciéndonos dar cuenta de nuestra posición, ¿no? Delante de Él en estos versículos. Por Así es. ejemplo, yo subrayando dice que siendo aún pecadores, y es como que comparar nuestra posición y la posición de Jesús, ¿no? Mientras nosotros somos pecadores, Él murió por nosotros. Mientras nosotros éramos enemigos, Él nos reconcilió, ¿no? Y mientras nosotros merecíamos esa ira de Dios, pues Él la llevó en la cruz, ¿no? Recibió esa ira por nosotros. Entonces, ahí es, bueno, cada vez pues nos vamos dando cuenta más pues de nuestra posición, ¿no? De que realmente pues por nuestras obras o por más que nosotros querramos, pues nunca podremos lograr, ¿no? Ser justos o ser justificados más bien, ¿no? Híjole. Entonces, creo que sí es pues, muy importante porque a veces pues podemos perder de vista esto, ¿no? Y decir, ah, bueno, pues sí, Jesús murió, qué bien, ¿no? Pero no sabemos realmente la magnitud de lo que es, ¿no? Entonces, cada vez que lo estudiamos, cada vez que lo leemos, pues nos vamos, como te decía, nos damos cuenta, ¿no? Realmente de la grandeza que es y pues el valorarlo, ¿no? Y no decir, bueno, pues ya, ya lo hizo y qué padre, ¿no? Ya, como dicen, me voy a dormir a esperar, ¿no? Sino que, pues Sí, realmente eso pues nos va confrontando y nos va eh, acercando a él y dándonos cuenta, pues que tenemos también que corresponder, ¿no? Y que eh, seguir nosotros, pues esforzándonos, como decías tú, eh, para ser santos, ¿no? También para apartarnos para Él. amén. Entonces sí, creo que eso es muy importante. Sí, exactamente. Y fíjate, hermano Raúl, sí, lo dices muy bien y me gustó mucho esa palabra que dijiste, que utilizaste, la magnitud, ¿no? Darnos cuenta de la magnitud de lo que él hizo, ¿no? Porque algunas veces, ¿no? Como bien dices, lo vemos a lo mejor de manera superficial, ¿no? Y sí, la realidad es que empezamos a sentir gozo, ¿no? Cuando yo supe que había sido perdonado por él, me sentí gozoso, es una realidad. Sin embargo, ahora que, que, que profundizo más y cuando empecé a leer la palabra, que fui empezando a caminar con él, híjole, como bien dices, nos damos cuenta de la magnitud, ¿no? Pero además, imagínense, o sea, es esa magnitud que ahorita podemos ver, ¿qué creen? O sea, sigue siendo incluso inescrutable, porque la realidad es que hasta el día que estemos arriba glorificados, vamos a seguir maravillándonos porque vamos a seguir viendo que esa magnitud es interminable. O sea, aquí no nos alcanzaría la vida para poder entender todas las cosas realmente que hizo el Señor, ¿sí? Por eso esa palabra que dices de veras es que ¿qué implica magnitud? Algo muy grande, ¿no? ¿Sí? Magnitud, ¿no? Algo magnánimo, algo, híjole, pero que no lo vamos a terminar entendiendo. Es más, necesitamos toda una eternidad en la que vamos a seguir meditando y meditando de estas cosas y llenándonos de gozo y cada vez, por eso dice que estaremos dándole la gloria eternamente, ¿no? Porque seguiremos gloriándonos y en todas esas maravillas, ¿no? Que hizo él. Gracias, hermano Raúl. Y hermano Guillermo, ¿levantaste la mano? Sí, el hermano tocó un tema muy importante de corresponder y en tus palabras también, pues sí está bien dicho que nada sirve que nos llenemos de conocimiento si no correspondemos.
Y realmente si nos damos cuenta en la lectura, pues para no volvernos como los fariseos, en este caso, válgame la redundancia, pues si no nacemos de nuevo y nos llenamos solo de conocimiento, realmente, pues es una forma de no corresponder. Pues el claro ejemplo está en el remedo, en el vestido. Nadie pone remedio nuevo en vestido viejo, o el ejemplo de los odres, el odre, Así que es. dice Vino nuevo. nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. O sea, el sacrificio de nuestro Señor no es aprovechado por mucho conocimiento que tenga uno, si uno no hace la transformación que es esa de la espiritualidad en nosotros. No solo es la letra, sino también el reagudirnos entre nosotros espiritualmente. Amén. Muy cierto. Sí, claro, claro. Amén. Para eso es que el Señor, y bien como lo decías hace rato, ¿no? O sea, que lo leíamos, ¿no? En Romanos 26, ¿no? Y 27, o sea, de igual manera, ¿no? ¿Para qué? Es que seguimos estudiando, seguimos en oración, pidiéndole al Señor, pues para que el Espíritu interceda, ¿no? Sigue. Y esta es la manera, ¿no? Al escudriñar. Recuerden, yo siempre lo he dicho, la oración no debe de ser un monólogo. Si bien al orar le hablamos al Señor, ¿no? Y Exacto. Él lo escucha, ¿qué sigue después? Si nada más oramos y pedimos, pues se vuelve un monólogo. Yo hablo y pido, hablo y pido. Pero ¿cómo se hace un diálogo? Necesitamos que de los interlocutores haya participación, ¿no? ¿Cómo permitimos realmente que entonces el Señor nos hable y nos conteste? Aquí está, en lo que hemos llamado su palabra, ¿no? Lo que Él llama más bien, lo que Él llama su palabra, y que nosotros hemos reconocido como su palabra, es cuando se cierra precisamente y ese diálogo, ¿no? Se lleva a cabo un diálogo, cuando uno habla y el otro responde, ¿no? Y se vuelve un diálogo. Entonces es cierto, llevarlo precisamente a la acción, ¿no? Es ir, pedir y que el Señor revele, ¿no? Y nos hable. Y es lo que hoy le damos gracias a Él porque nos permite ir a su palabra y entenderla, ¿no? Y que dejemos de ser odres viejos, ¿no? Dejando la antigua manera de vivir con ese nuevo corazón regenerado, ¿sí? El corazón que teníamos era un odre viejo, ¿no? Como bien lo dices. Y realmente no le podemos poner un remiendo nada más. Si un vestido es nuevo, ¿para qué le pongo un cacho, como dice la palabra, ¿no? Un cacho viejo ahí, un remiendo, porque no va a combinar, no entona, ¿no? ¿Sí? Desentona, ¿no? Nadie lo hace, sería ridículo. Lo mismo, ¿no? Si hemos sido vueltos a nacer, el Señor nos ha dado un nuevo corazón, lo ha hecho para que recibamos ese vino nuevo, que es efervescente, ¿no? Y es la palabra de Dios. El odre viejo, ¿qué creen? Está endurecido, ¿no? Como son hechos de cuero, una vez que ya son viejos, pierden la flexibilidad, se empiezan a endurecer. Y cuando le pones el vino nuevo, que empieza a tener una efervescencia porque todavía está en el proceso de fermentación, lo truena, se rompe el odre, ¿no? No puede recibir esa, esa fuerza, esa efervescencia del vino, esa fuerza que del evangelio, de la palabra de Dios, ¿no? Que si está en un corazón viejo, se rompe. Tiene que ser un corazón nuevo, flexible, que como lo dije hace rato, se ensanche hasta el punto que Dios lo quiere ensanchar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Con ese vino nuevo, ¿qué es esto que estamos haciendo? ¿No? Definitivo. Otro muy buen ejemplo también. ¿Y qué vimos? Que es algo que sucede igual, ¿no? Con la justificación, ¿verdad? Que el Señor nos va permitiendo el Espíritu
intercede, el Espíritu nos habla, ¿no? Nos va mostrando. Muchas gracias, sí, definitivamente. Muy bien, pues ya son 11:33. Vamos a terminar. Si es que no tienen alguna otra cosa o algo que comentar, pues vamos a dar por finalizado este estudio y le damos gracias a Dios que nos permitió estar juntos y que nos lo haya revelado de manera tan hermosa, ¿no? Como lo es Él y como lo es su palabra. Gloria a Dios.